Damos inicio al tema de este día, en el cual a través de estos domingos hemos puesto el fundamento, el pilar de conocer a Dios. El domingo pasado, o en la enseñanza pasada, subimos cómo ir creciendo, cómo ir desarrollando ese conocimiento de Dios, y dentro de lo que vimos y lo que pudimos ver a la luz de la Escritura es la necesidad de la madurez y del crecimiento y la buena nutrición a través de la palabra de Dios. Hemos visto varios fundamentos, como Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza, que ese conocimiento no basta, sino que hay una necesidad de nacer de nuevo, de recibir el milagro de la salvación, porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada, ni por sus obras es salvo, sino que por medio de Jesucristo, que es el milagro de la salvación, y a través de la revelación o la iluminación de su palabra, nosotros llegamos al entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas y cómo crecer hasta llegar a la plenitud de ese crecimiento. Dentro de todo lo que vimos, hemos tocado ya varios tópicos, pero hoy vamos a ver cómo conocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios a través de sus nombres? Y algunos dirían, ¿cuál es la importancia de estudiar los nombres con los que Dios se ha dado a conocer? Eso no trae para mí ninguna trascendencia ni ninguna revelación. Pues hoy vamos a ver que sí, hay una luz y hay una bendición de poder conocer a Dios a través de su nombre. Podemos conocer a Dios solamente porque Él se ha revelado, y esa revelación, como ya lo hemos dicho, es para los vivos, porque esa revelación está contenida en la Biblia, en la palabra de Dios. En ella, Dios mismo se ha dado a conocer de muchas formas, y una de ellas es a través de su nombre. Recuerdo una enseñanza de la pastora Yamilet donde decía la importancia de conocer el significado de su nombre. Yo no sé si usted conoce cuál es el significado de su nombre. Yo el mío sí sé. Primero, mi nombre no es hebreo, no es de origen hebreo. Mi nombre es de origen germánico y tiene dentro de su descripción el significado de que Rolando significa tierra gloriosa. Entonces eso a mí me da la oportunidad de saber de que Dios me ha constituido a mí como una tierra para que su gloria brille. No es que yo voy a brillar por mí mismo, ¿verdad? Sino que Dios me ha constituido a mí como tierra fértil, como tierra para la cual Él puede hacer su gloria brillar y hacer resplandecer su luz sobre mí. Yo sé que Dios me ha llamado y me ha marcado desde la eternidad con un propósito para cumplir, con un propósito para hacer en su nombre, no en mi nombre ni en mis fuerzas. Ahora, en cada nombre Dios expresa alguna verdad de su naturaleza y carácter. Oiga bien, esto es importante. Naturaleza y carácter de Dios a través de sus nombres. En la cultura hebrea, con frecuencia el nombre de una persona expresaba algo del carácter de esa persona en sí. Yo no sé si usted se ha dado la tarea de descubrir cuál es el significado de su nombre. Yo le invito a que lo haga. Use varias fuentes, no solamente las que Google brinda. Use varias fuentes, use diferentes navegadores, coteje cuáles coinciden y cuáles son unas sacadas de la manga, porque hasta en eso el enemigo, que siempre quiere usurpar el lugar de Dios, hasta usa la astrología en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, eso mismo pasa con los nombres de Dios, y en esta oportunidad estudiaremos cómo, sobre todo hoy en el Antiguo Testamento, Dios se revela. En la Biblia encontramos dos grupos principales de los nombres de Dios. Los nombres compuestos que están asociados por el nombre de Dios como Jehová. Jehová. Y después están los nombres que se derivan del término Él. Él es el nombre más sencillo de Dios. En el Antiguo Testamento significa ser el primero. Él, sin tilde lógicamente, sino EL. Significa ser el primero o ser fuerte y poderoso. Y con esto arrancamos yéndonos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3. Vamos a leer primeramente del verso 1 al 12. Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 12. Usted me sigue, yo leo. Tenemos en realidad el tiempo un poquito contado y no debemos de excedernos. De una u otra forma debemos de ser puntuales con los lineamientos que nos pide el Ministerio de Salud para no abrirle puerta al enemigo y después no vaya el enemigo a ganar ventaja porque nosotros se la hemos dado. Dice así la santa, perfecta e inerrable palabra de Dios en el verso número 1 de Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
Jetro era sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo sé que hay un montón de enseñanzas a través de esto, en esto no nos vamos a centrar. Verso número 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora tenemos parte de unos versículos más de este capítulo 3. Pero aquí lo importante es cómo Dios llama a Moisés para un propósito, cómo Dios llama a Moisés para una misión, cómo Dios se muestra de una forma sobrenatural, porque es entendido que en un clima desértico, donde obviamente hay altas temperaturas, una zarza puede arder, un arbusto puede arder de cualquier forma. Lo importante de la manifestación y lo que impacta a Moisés, que era un hombre de campo, porque por 40 años ya había estado en el desierto juntamente con Jetro y su familia y con su esposa. Entonces, a través de todo ese tiempo había descubierto que un arbusto se quemara en el desierto no era gran novedad. Lo que es grande y es inquietante es ver que un arbusto está ardiendo pero no se consume. Ahí es donde despierta el interés de Moisés y ahí es donde Dios, a través de un acto sobrenatural, muestra su plan y su propósito. Dios, partimos de este punto, siempre ha querido ser cercano y siempre ha querido ser un Dios solícito a las necesidades. He escuchado el clamor de mi pueblo y hoy quiero libertarles. Ahora, todo esto es importante y todo esto es interesante porque el nombre de Dios se ha revelado de muchas maneras y una de ellas es en sus nombres. Cada uno contiene la revelación de su naturaleza y virtudes. De todas estas manifestaciones hemos seleccionado solamente 16, mas sin embargo podemos conocer a Dios y debemos de comenzar por su nombre fundamental. ¿Cuál es el nombre que revela la esencia de su ser? Dice que la respuesta la encontramos en esta experiencia acabamos de leer, el llamado de Moisés, y como recordamos, Dios se le apareció en esta zarza ardiendo y le da instrucciones acerca de su liberación o acerca de la liberación del pueblo de Israel. Ahora, Moisés necesitaba llegar con las credenciales necesarias. Por eso es que le dice, bueno, ¿yo qué voy a llegar a decir? ¿Yo qué voy a llegar a hacer? De una u otra forma también Moisés temía porque él había salido como un criminal. Él había sido soltado en el desierto como un castigo. Había sido, ¿cómo se dice eso? Expatriado, había sido
exiliado, gracias, él había sido exiliado como una causa penal, como un castigo penal por causa de un homicidio que él cometió. Y sabía pues que en Egipto había una sentencia de muerte en su contra. No era que tenía tanto miedo de quedar como un tonto, sino que tenía miedo de que lo mataran. Porque a veces espiritualizamos mucho, sigue el problema de la batería. A veces espiritualizamos mucho las causas y que Moisés quería ser íntegro y que Moisés quería no quedar en ridículo, que era tartamudo. No, se puso más tartamudo porque tenía una sentencia de muerte encima. Es como que usted o yo nos hayamos jalado una torta descomunal en algún lado, o hemos cometido un error gravísimo y nos manden a devolvernos a ese lugar. Claro que empezamos a tartamudear del susto. Ahora, las excusas de Moisés eran viables, pero el propósito primario en el corazón de Moisés era el temor de volver a su pasado, el temor de enfrentarse a su pasado. Él sabía y él conocía el modus operandi, palabrilla, el modus operandi de los egipcios. Entonces, obviamente él necesitaba tener los credenciales y los atestados adecuados para presentarse delante de Faraón, al cual conocía. No fue el que lo sentenció, pero fue con uno de los cuales él se crió desde pequeño. Una de las formas o de los credenciales necesarios para Moisés era identificar bien a Dios, ya que en Egipto adoraban muchos dioses falsos y era necesario identificar quién era el que mandaba dar esa orden. En este momento grandioso de la historia, Moisés le pregunta el nombre a Dios y esto traerá la revelación más grandiosa de Dios, su nombre que contiene su carácter y su naturaleza. Y aquí partimos del verso 13. Quedamos en el 12, leemos del verso 13 al verso número 15. Y dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? ¿O qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Verso 15. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová. El nombre de Jehová representa el nombre divino con los cuales los hijos de Israel iban a recordarle, como dice el verso número 15 al final, por siempre y por los siglos. Ahora, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? Nosotros no lo sabemos. Y esto sucede por varios motivos. Número uno, los judíos se preocupaban tanto por no usar este nombre en vano que incluso no lo pronunciaban cuando leían las escrituras en voz alta. Ellos lo reemplazaron por el nombre Adonai, que significa Señor. Por esta razón se desconoce la pronunciación adecuada de la palabra hebrea original porque nunca se pronunciaba. Y esto lo investigué con mi hermano, que es judío, y dice: no se sabe cómo se pronuncia. Aún los judíos practicantes de la época, que dicen que en Israel es más grande el ateísmo que los que creen, clase de ironía, ¿verdad? Que aún que los que practican el judaísmo no saben cómo se pronuncia. Ahora, número 2. No se sabe, no lo sabemos, ¿verdad?, cómo se pronuncia porque no contiene vocales. Son 4 letras consonantes.
Y número 3, para poder pronunciar el nombre de Dios, se le agregaron las vocales de donde sale el nombre Adonai. Las vocales se la agregaron al famoso y ya conocido tetragramatón. Perdone que no lo haya usado el nombre correcto, se dice, lo voy a leer para poder pronunciarlo bien. Tetragramatón, que es el siguiente. ¿Alguien me puede pronunciar eso? Sería por letra. Obviamente, si usted ahí a nombre consonante, usted no puede. Entonces, lo que hizo la cultura fue agregarle las vocales de Adonai. Entonces, se transforma en Yahweh, que es la traducción latina, es lo que usted y yo conocemos como Jehová. Ahora, esa palabra Yahweh, que luego se convierte en Jehová, viene del verbo, de la raíz hebrea que se relaciona con el verbo haya, que significa ser. Por eso es que él le dice, yo soy el que soy, que significa que él es autoexistente, que nadie lo hizo, que él existe para siempre. Significa aquel que existe en sí mismo, el todo suficiente en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie. Es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento: el que era, el que es y el que será. Ciertamente es un nombre que le da a Dios total independencia. Dios no depende de nadie, es independiente. Usted y yo no somos independientes. Por más lana que ganemos, por más dinero que generemos, nuestra total dependencia es de Dios. A Dios no lo afecta nada de lo que sucede en su creación. Tiene un plan que se va a cumplir sí o sí. Es que el carácter de Dios es que a nosotros se nos salen las cosas de control. Falte la luz o falte el agua, a nosotros se nos hace un desorden en la casa. Solo ese punto, se nos hace un caos cósmico. A Dios no se le hizo un caos cósmico con la rebelión de Satanás. Dios sigue siendo Dios. Dios está en control. Algunos podrán sentir ofensivo lo que voy a decir. Ustedes no, yo sé que no. Pero el asunto del caos de Satanás en el cielo es como usted y yo agarrar un matamoscas y matar una mosca que está molestando en el almuerzo. ¿Alguien hizo luto por la mosca? ¿Alguien llora por la mosca? ¿Alguien siente pena por la muerte de la mosca? Diga usted que sucede parecido, para que usted se haga una analogía. Ay, Dios no fue que se hizo un charco de lágrimas llorando por Luciferito. No. Es que a nosotros sí se nos da todo. A nosotros todo se nos hace un caos. Dios sigue en control. Con pandemia o sin pandemia. Con calentamiento global o sin calentamiento global. Dios sigue en control. Diga conmigo, Dios sigue en control. El significado de Yahweh, usando esta pronunciación, significa yo soy, el único Dios, es el eterno, infinito, sin principio ni fin. De hecho, que en el Nuevo Testamento muchas veces Jesús habló de sí mismo diciendo, yo soy. Y eso era lo que ponía a los judíos bravísimos, sobre todo a los religiosos. Cómo se está atribuyendo a sí mismo características de Dios. Al decir, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy
el buen pastor. Y cuando él decía yo soy, está haciendo alusión a este término de ser, como se lo acabo de explicar anteriormente, que es un término de eterno y de infinito. Porque usted puede decir, yo soy Rolando Estrada, y usted, mucho gusto, ¿verdad? Porque no somos infinitos. Es más, cuando partimos de esta tierra nos lloran y nos sienten como la hormiguita lloró el ratón Pérez. Era con la autoridad que Jesús lo decía. Era con la autoridad que lo decía. Pero al tiempo usted y yo perecemos y nos recordarán. Pero como dicen los norteamericanos, the life goes on. La vida continúa. Número 3 de este significado. El soberano. O sea que Dios está en control de todo. Él hace lo que quiere. Es soberano en sus propósitos y en sus decisiones. Dios no hace junta de arcángeles y querubines. Ni llama a los 4 seres vivientes para pedir asesoría. Él sabe lo que hace. Soberano. Tiene un cuarto significado, que es inmutable, que no cambia. Usted y yo vivimos en un mundo donde todo cambia de forma constante, pero tenemos la seguridad de que nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Y vea lo que dice Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué mejor presentación? ¿Qué mejor carta de presentación? ¿Qué mejor perfil ministerial? ¿Qué mejor currículum para presentarse que estos 2 versículos de Isaías? La Nueva Versión Internacional dice: acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo. Que el final Dios sí lo sabe. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera, yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Eso nos da la confianza y la convicción de que nuestro Dios es Dios. Nuestro Dios es Dios. Así es nuestro Dios, porque Él es digno de ser exaltado, Él es digno de recibir toda adoración. Y yo le daría palmas de agradecimiento por su naturaleza, por su carácter y por la confianza que nos brinda el creer en Él. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? A pesar de la mascarilla, diga amén. Aleluya. Entonces, rápidamente, recapitulo cuál es el significado del nombre Yahweh. Número 1, que Él es autoexistente, que existe en sí mismo, que Él es eterno, es infinito, que Él es soberano, que Él es inmutable y no cambia. Amén. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4, versos del 8 al 11. Busquémoslo. Apocalipsis 4. Versos del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, vea que está en presente, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Recuerde que esta es la revelación para usted y para mí de quién es Dios para nosotros. Ahora, de los nombres derivados de Jehová, también podemos extraer la naturaleza de su carácter y que a la vez se convierten en promesas para nosotros los hijos de Dios. O sea, no solamente Dios muestra en su nombre, su naturaleza o su carácter, sino que a la su vez también se convierte en una promesa para cada uno de nosotros. Y está el primer nombre que está en Génesis capítulo 22, verso 14. Rápido, 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 corren los carros del ferrocarril. Vamos. Génesis 22, 14. Vamos a ver el primer nombre derivado de Jehová y que es una promesa para usted y para mí. ¿Qué dice ese versículo bíblico? Rápido. Jehová proveerá es el nombre de Jehová Jireh. Si usted ve, las Biblias tienen ahí un asterisquito, el cual lo llevan a un punto abajo. Cuando es una Biblia digital, tienen 3 puntos que usted pica y ahí le dice Jehová. Esto viene de Jehová Jireh. El nombre Jehová Jireh significa el Señor que proveerá. Diga conmigo, el Señor proveerá. Y esa es una promesa de Dios para usted y para mí, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y podemos acercarnos a Él con peticiones concretas, ya que su nombre es proveedor. ¿Cómo cuesta que digan amén, verdad, pastora? Toda provisión viene de Dios y podemos pedirle confiando en sus promesas. Jesús mismo nos los enseñó en Mateo capítulo 7, verso 7. Anótelo para que usted lo tenga ahí como referencia. Lo único que yo voy a destacar de esto es donde dicen: pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Porque dentro de la naturaleza de todas las cualidades que vimos de Dios anteriormente en Jehová, está un carácter o una virtud de Él que es una bendición para usted y para mí, que Él nos proveerá. Vuelva a ver al burbujo que tiene al lado, a la burbujita que tiene al lado, dígale: Jehová te proveerá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas. Amén. Porque el video que yo les pasé a ustedes por el chat, aunque solamente 3 contestaron amén y otros cambiaron el tema rápido, el video que yo les pasé a ustedes nunca tuvo el propósito de hacerles el comercial para que den a la obra de Dios, sino para que tengan la confianza de que Dios provee en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. Y el tiempo donde Dios delimite que se tiene que acabar, las cosas se acaban y punto. Pero mientras Dios esté en favor suyo, o mientras estemos con la corriente de Dios a favor, siempre habrá provisión sobre y abundante. Segundo nombre derivado, y tenemos que correr un poquito. Éxodo capítulo 15, verso 26. Si alguien lo llega primero, lo lee por favor. Éxodo capítulo 15, verso 26. Les digo, si ustedes escuchen atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no
enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay que respetar el protocolo sanitario, pero nuestra confianza es que esta enfermedad egipcia no debe de tocarnos. Esa debe ser nuestra confianza, porque ahí lo dice. Si haces lo recto y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus palabras, sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Ahora, no estoy diciendo que el que le dio es un egipcio, no me malinterprete. Lo que quiero decirles es que nuestra confianza es que Él, que es nuestro sanador, no ha de permitir que esta enfermedad pagana toque a un hijo suyo. Y ese es el nombre de Jehová Rafa. Jehová Rafa. No es que tiene segundo nombre Rafael, ¿verdad? Como aquí todo el mundo todo lo corta. No, Jehová Rafa significa Dios nuestro sanador. Y ha diseñado que el cuerpo, la mente humana han establecido leyes para la salud divina. Obviamente, si tenemos una buena alimentación, obviamente, si usted y yo de una u otra forma, descanso, ejercicio, recreación, que todo eso está bien, pues nuestro cuerpo nunca se va a resentir. Nuestro cuerpo nunca se le van a bajar las defensas. Obviamente. Y si aún más cumplimos la palabra y somos obedientes, pues mayor cobertura hay. Tercer nombre, en ese mismo verso 15, capítulo 15, pero verso 16. Y el que lo tiene lo lee, por favor. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo, enmudecen como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, que haya pasado el pueblo de Eso significa Dios es nuestra bandera, que es Jehová Nisi. El Dios eterno es nuestra bandera, es un pendón de guerra, es un estandarte de victoria. Nisi significa poder, significa milagro, significa la acción de brillar. Antiguamente cada ejército se identificaba con una bandera, un estandarte. Ese estandarte contenía el diseño, los colores que describían al mejor reino o al reino que mejor representaban. De manera que podrían intimidar al enemigo cuando se enfrentaban en batalla. En medio de nuestra lucha personal contra nuestros enemigos, en medio de nuestra prueba, levantemos el estandarte de Jehová, que es nuestra bandera de batalla. Nuestra promesa es que en Él tenemos la victoria contra todo enemigo espiritual. Obviamente, haciéndole caso a Pablo, ni deis lugar al diablo. Si nosotros damos lugar a Satanás, él tiene la potestad delegada o relegada por nosotros de poder actuar en nuestra contra. Amén. Donde dice que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Amén, a la grandeza de ese brazo, que se enmudezcan como una piedra. También tenemos otro nombre más que está en este capítulo, en este libro de Éxodo, pero en el capítulo 31. Sígame rápido, pero ya casi tenemos que ir terminando y me faltan varios. 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque enseñad entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo soy Jehová, ¿que qué? Este nombre se llama Jehová Mecodisquén. No tiene nada que ver con Meco, ¿verdad? Mecodisquén, que significa el Señor que santifica.
Él nos hace partícipes de su santidad y tiene el poder para santificarnos. Cuando usted y yo tengamos una lucha con un pecado, un temor, una tentación, pidamos con humildad su santificación. El Señor llegará a lo profundo de nuestro ser con su poder santificador. Proveedor, sanador, nuestra bandera o estandarte, Él es nuestro santificador. Jueces capítulo 6, versos 23 y 24. Todo eso son promesas para usted. Si usted quiere la recibe, si no, pues usted dice, no, pues déjala pasar. Yo sí recibo todos esos beneficios de la naturaleza en el nombre de Dios para nuestras vidas. Jueces capítulo 6, versos 23 y 24. Amén. ¿Puede leer el que lo tenga? Siga. 24. Abiezeritas. Ese es un pueblo. Gedeón estaba lleno de miedo y Dios le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Yo quiero regalarle esa promesa a usted. No tenga temor. Usted y yo no vamos a morir. No tenga temor. Sea cauteloso, sea precavido, sea astuto, sea sagaz, pero no tenga temor. Paz. Y eso es lo que es Jehová Shalom. Jehová Shalom significa el Señor es paz. Se refiere a que Él es la fuente de nuestro equilibrio y bienestar integral. Dios está en control de todo en medio de la adversidad. Habrá momentos en que todo lo que suceda a nuestro alrededor nos producirá angustia, impotencia, desesperación y ansiedad. Allí es donde conoceremos a Jehová Shalom y cuando la paz de Dios nos llenará. Diga, la paz de Dios nos llenará. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. Sí, señor. Incluido, la paz de Dios es un saludo muy fraternal y muy lleno de amor de parte del pueblo de Dios, que es lo que desea para nosotros. Amén. Por eso es que yo siempre me despido con shalom, porque deseo que a usted, Dios le bendiga con todo y le ayude en medio de cualquier situación de su vida. En la bondad y en la maldad. Que sea Dios pleno sobre nuestras vidas. Pero todavía no me la pague, ¿verdad? Primer libro de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová Sebaot. Se escribe Jehová Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos. Que Dios estará con nosotros en las batallas espirituales de cualquier tipo. Él dominará sobre todo y estará con nosotros en cada lucha personal. Nuestro general va delante de nosotros en batalla. Y cuando viene una provocación no es contra usted. Porque vea lo que le dice David al filisteo: usted viene a mí con lanza y espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La ofensa no es contra usted, la ofensa no es contra mí, la ofensa es contra Dios. Salmo 23, versos del 1 al 3. Ya casi llegamos, ya casi. Salmo 23, del 1 al 3. Hasta de memoria me lo deberían de decir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Jehová Ra.
Jehová Ra. Jehová Ra significa el Señor es mi pastor. El pastor del rebaño. Aquí es donde nosotros, los que decimos ser pastores, entendemos que somos más que pastores, somos perros ovejeros, porque Él es el pastor. ¿Sí? Somos perros ovejeros. Y nos la creemos, ¿verdad? Con el título de pastor. Y somos más que asistentes del pastor de pastores. Jehová Ra significa el Señor es mi pastor. El pastor del rebaño que se encarga de encontrar y de proveer el alimento adecuado, el agua, el descanso, la seguridad del rebaño. Este nombre nos da confianza y seguridad de su cuidado, protección y sustento. ¿Cuántos pueden estar confiados de que Jehová es su pastor? Amén. Nada nos faltará. Amén. Jeremías capítulo 33, versos del 14 al 16. Rapidín. Capítulo 33. Versos del 14 al 16. Ya casi estamos concluyendo. Este y otro más y de verdad, ya nos vamos. Jehová, justicia nuestra es Jehová Sidkeinu. ¿Cómo estoy? Y ya voy como por lo menos como 30 centímetros arriba del piso. Jehová Sidkeinu significa el Señor es nuestra justicia. Dios hará justicia. Por eso es que usted y yo nunca debemos de vengarnos por nosotros mismos, porque el Señor hará justicia. Y aquí dice que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, y por ende al Israel espiritual, que somos nosotros su iglesia. Y en esos días Él hará justicia nuestra. Diga conmigo, justicia nuestra. Amén. Último versículo bíblico, Ezequiel 48, verso 35. Este versículo lo voy a explicar porque tuve que sacar el versículo, no de contexto, sino que lo tuve que resaltar. Perdón, me fui a otro capítulo. Ezequiel, capítulo 48. Verso 35. Porque aquí Ezequiel tiene una visión de lo que es la restauración de Jerusalén o de la gran ciudad en el fin de los tiempos. Entonces vea lo que dice ese verso 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa el Señor está allí. ¿Qué es eso para usted y para mí? Se refiere a la presencia de Dios en un lugar. Él prometió estar con nosotros. Aunque Dios está en todo lugar, también es cierto que su presencia se manifiesta de forma específica y palpable en momentos concretos. Esto sucede en nuestras oraciones personales, en la celebración de los santos, en la congregación, y nunca debemos de acostumbrarnos a vivir sin su presencia manifiesta. Ahí están todos los nombres. Gracias, hermano. Gracias. Usted puede decirlos. Ahí usted tiene, si quiere le toman una foto, le hace un pantallazo para que cada vez que usted esté pasando por una prueba o una lucha, usted pueda proclamar cada nombre, que todos están contenidos en Jesús. Nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Pero que usted y yo podemos a través de esos nombres poder manifestar las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
De hoy en 8 veremos la derivación de los nombres de él, cuando dicen los hebreos Elohim o el Elohim. Ahí veremos y cómo Dios tiene también muchas más promesas para nosotros y para cada uno de aquellos que creen en su nombre. Amén. Vamos a orar, el tiempo nos ha ganado. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra, gracias por este estudio, Señor, que nos has permitido ver hoy. Esto nos da confianza, nos da satisfacción, Señor, saber que tú estás con nosotros. ¿Quién no está contra? Yo bendigo en esta hora a mis hermanos, bendigo en esta hora a mis hermanas y te pido, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Trae paz, trae bendición, trae, Señor Padre Santo, cada uno de los atributos de tu nombre a nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Amén, amén y amén. Le damos gracias al Señor, le damos un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nos vemos el próximo domingo aquí, siempre pidiéndole a Dios que nos bendiga rica y abundantemente. Shalom.